cuando nosotros podamos sentir que Dios nos abra el corazón y ahí a través de su Espíritu tengamos que decir, sí Señor, estoy mal delante de tu presencia, por eso que estoy haciendo esto, por eso que me está pasando esto, por eso que estoy caminando de esta manera, por eso que tengo todas estas circunstancias adversas en mi vida, perdóname Señor. Y eso lo hizo el rey Nabucodonosor, tuvo que reconocer su pecado, siendo rey, andando como animal, comiendo los pastos como comen los animales, ¿no? Y eso lo reconoció el faraón también después que tuvo que morir su hijo mayor, su primogénito. Tuvo que decir en ese momento, bueno, Moisés, ¿sabes qué? Llévate todo, anda, están libres. Pero el hombre y la mujer tienen que actuar, tenemos que actuar. Entonces Dios quiere que nosotros nos pongamos en esa actitud de humillación delante de la presencia de Dios, despojarme de todo orgullo, despojarme de toda vanagloria, de toda soberbia y decirle, Señor, necesito de ti, necesito tu ayuda. Y Él nos va a extender su mano y nos va a apoyar, nos va a ayudar en todas circunstancias. Este paso que estoy dando, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Voy a tomar esta decisión, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Voy a actuar de esta manera, ¿está dentro de la voluntad de Dios? He reaccionado de esta manera, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Y muchas cosas que podamos hacer al milímetro, decirle al Señor, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Cuando somos verdaderamente hijos de Dios y no estamos dentro de la voluntad del Señor y el espíritu se contrista, nuestro espíritu también se contrista y estamos tristes. Entonces sabemos que se prende una luz roja, advertencia, algo está pasando. Estoy triste, el espíritu se ha contristado. No, y que hay algo cruzó entre la comunión con el espíritu y nuestro espíritu. Y eso tenemos que resolverlo en el momento, porque cuando dejamos pasar tiempo, nuestro corazón se va endureciendo y nos vamos apartando del Señor. Tenemos que comprometernos con el Señor, tenemos que comprometernos con Dios, tenemos que entrar íntimamente para con Él. Hay muchas cosas que nos van a venir a la mente como jóvenes, como adolescentes, como adultos. Van a venir muchas circunstancias en la vida en las cuales vamos a tener que tomar decisiones, pero esas decisiones están de acuerdo a la voluntad del Señor o son decisiones apresuradas. Tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Gloria al Señor. Verdaderamente sí, bueno, el Señor es bueno para con todos nosotros, para con todos los que estamos adorándole en espíritu y en verdad. Y bueno, reciban el saludo de la Iglesia Vida Nueva, ¿no? De parte del pastor Melvin Fonseca, que es de la Iglesia de Dios del Perú, Templo Vida Nueva. Iglesia principal, de las cuales nosotros estamos extendiéndonos a este lugar, y por ello, con la presencia del Señor, nos movemos en este sitio. El Espíritu Santo es quien nos da la cobertura total de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Estamos sujetos a nuestro Señor, estamos sujetos a Dios, de Él dependemos de su Espíritu Santo, el quien nos mueve, el quien nos ayuda, quien nos enseña. Está con nosotros, como ya se ha oído y se dijo con el hermano Paul, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El que da el ministerio, ¿quién es? Dios. Dios da el ministerio. Aquí en la tierra, bueno, para algunas coberturas, para algunas puertas que se puedan abrir a través de instituciones, a través
¿no?, de la misma iglesia, hay que solicitan, ¿no?, ya formalmente un credencial, y eso es lo que nos han dado ahora, pero para la gloria de Dios, porque eso nos lleva a servir más a Dios, a tener un compromiso más para con el Señor, a tener una responsabilidad con Dios, más que para los hombres, tener esa responsabilidad con Dios. Y ahí en ese camino estamos. Amén. Y no solamente es para mí, sino que Dios quiere que todos seamos levantados para la gloria de Dios. Y creo que todos los que están aquí no están en vano, hermanos. No es por casualidad. Todos, exclusivamente todos, tienen un propósito en las manos de Dios. Todos tienen un camino designado por Dios. Y en su momento Dios lo hará saber. Y en su momento Dios lo ha de concretar en sus vidas. Por ello es necesario pues seguir adelante, hermanos. Es necesario seguir perseverando en las cosas de Dios. Por ello es necesario seguir manifestando el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Manifestando el testimonio de Cristo a través de nuestras vidas. Manifestando el testimonio de Cristo en todo lugar en las cuales nosotros podamos estar. Conversando con nuestro hermano Alfredo más temprano, ¿no?, decíamos cómo cuando la presencia de Cristo está en la vida de la persona, del hombre o de la mujer, ¿no?, cómo va descendiendo, va creciendo y va menguando la vida del yo, va menguando nuestra carne. Decía Alfredo, pero yo quisiera ya de cómo podría hacer para dejar esta carne, ¿no? Mi espíritu sale y dejo esta carne, ¿no? Eso sucederá cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando el Señor ya nos tenga que llamar y nuestro espíritu vuelva a Él que nos lo dio. Entonces en ese momento dejaremos esta carne, ¿no?, que mientras esté en esta tierra siempre será, como dice el apóstol Pablo, carne de pecado. Ay de mí, ¿quién me apartará de esta carne de pecado? ¿No? Con la carne quiero agradar al mundo, pero con el espíritu quiero, ¿no?, agradar al Señor. Pero nosotros tenemos al vencedor, al que venció la muerte, ahora resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Así que nadie se sienta ajeno. Ya hemos escuchado en la adoración, tenemos a Dios por nuestro Padre. Él está con nosotros, ¿no? Aunque tu padre o tu madre te dejase, con todo Jehová te recogerá. Él está con nosotros, no estamos solos. Entonces hay que perseverar, seguir perseverando, pero nuestra vida tiene que estar dependiendo de Dios. Ahora yo quisiera llevarlos a la meditación de la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Fuerte amén, si lo tenemos. Amén, gloria al Señor. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra en esta noche, por las alabanzas, la adoración que se ha dado, Señor, en este lugar, en esta casa de oración, y que, Señor, tú tienes un propósito para todos los que estamos aquí presentes. Ese propósito, Señor, en su momento, hazle saber, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, tú eres para nosotros nuestro Padre, y nosotros somos tus hijos, Señor,
y Señor, en todo momento queremos agradarte y queremos bendecir tu santo nombre en todo momento de nuestra vida. Danos la gloria y la honra, Señor, para tu nombre, y digno eres, Señor, de toda alabanza y toda adoración. Tu Espíritu Santo, Señor, more en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los estudios, en el colegio y en todo lugar, Señor, donde nuestros pies nos lleven, Señor, en esta vida. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Palabras inspiradas que encontramos siempre en la Biblia. Siempre voy a decir que todo lo que está escrito en la Biblia, y cuando la leemos, sabemos que es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Son palabras que Dios dio a quien escribió a través de su Espíritu para darnos a entender a nosotros hoy, en el siglo XXI, lo que Él tiene en su corazón para todos sus hijos. Es una palabra profética de muchos años, muchos siglos atrás, pero como es palabra inspirada por el Espíritu Santo, es para nosotros en estos días. Dice: yo soy el ayer, hoy y siempre. Su palabra no pasará. Amén. Y no pasa. Entonces, hay un pacto de Dios con Salomón, en el cual Dios habla estas palabras, ¿no? Saben que David quiso construir el templo para Dios. Quiso construir un templo para Dios. Pero Dios le dice que él no iba a construir el templo, sino que el que iba a construir el templo para la adoración a Dios iba a ser su hijo Salomón. Entonces pasan los tiempos, nace Salomón y él se hace cargo, ya como rey de Israel, se hace cargo de la construcción del templo. Y cuando Salomón termina de construir el templo, sintetizando la historia que está en 2 de Crónicas, termina de construir el templo, lo dedica a Dios, ¿no? Lo dedica a Dios. Termina, Señor, y hace una oración extensa, ¿no? Y Dios está escuchando su oración. Dios escucha su oración. Entonces dice que cuando acaba Salomón de orar, desciende fuego de los cielos y consume todo el holocausto de la ofrenda que él había ofrecido en ese momento. Era un día de fiesta, ¿verdad? Igual que cuando inauguramos acá el anexo Discípulos de Jesús. No fue muy pomposo, no tuvo mucha algarabía, pero creemos que la presencia de Dios también estuvo aquí, presente. Y en ese momento, cuando Salomón termina la oración y cae fuego del cielo y consume el holocausto, las víctimas que habían ofrecido todo, dice que la gloria de Jehová llenó la casa, llenó esa casa, llenó el templo. Y los mismos sacerdotes de ese tiempo no podían entrar por la gloria de Dios que se había inundado en ese lugar. No podían entrar, ¿no? Entonces, pero Dios hace un pacto con Salomón. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, ¿no? Había hecho una tremenda casa, un tremendo templo, y también había hecho casa para él, ¿no? Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Fíjense que Dios estaba con Salomón. Dios estaba fielmente con Salomón, y Salomón a la par estaba también haciendo las cosas que le agradaba a Dios. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver, siempre cuando leemos la palabra del Señor, traer las cosas buenas de algunos personajes bíblicos en la misma historia que nos relata la Biblia. Y tenemos que ver, imitar lo que ellos hicieron. En este caso, Salomón estaba en ese momento, en esos instantes, dentro de la gloria de Dios. Estaba cumpliendo su voluntad. Hasta ese momento todavía. Digo hasta ese momento porque después, leyendo la historia, también, lamentablemente, tuvo que desviarse del camino por ciertas razones. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, ¿no? Nosotros
Cuando venimos a la casa de Dios, a esta casa de oración, venimos con un espíritu de sacrificio ante Él. Nosotros cuando estamos aquí presentes estamos como sacrificio vivo y expectante que nuestro sacrificio sea de olor grato delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a saber nosotros realmente si somos de olor fragante, de olor grato delante de la presencia de Dios? Por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en las cuales ya el hermano Paul ya ha hablado, creo que con los jóvenes que están aquí, algunos ya ha hablado bastante sobre lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Y cómo él funciona o cuál es su función dentro de nuestras vidas. Y una de esas es que habla nuestro espíritu, nos enseña, nos dice, ¿no? ¿Cómo estamos también? Y si nuestra vida está mal, digamos, no poniendo en ese lado, si nuestra vida está mal, si nuestra vida está cojeando y no estamos de repente haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Se alegra? Se entristece, se contrista, dice la palabra, se contrista. ¿Y cuándo sabemos que se contrista? Porque también nuestro espíritu se contrista. Cuando somos verdaderamente hijos de Dios y no estamos dentro de la voluntad del Señor y el espíritu se contrista, nuestro espíritu también se contrista y estamos tristes. Entonces sabemos que se prende una luz roja, advertencia, algo está pasando. Estoy triste, el espíritu se ha contristado, ¿no? Y que hay algo cruzó entre la comunión con el Espíritu y nuestro espíritu. Y eso tenemos que resolverlo en el momento, porque cuando dejamos pasar tiempo, nuestro corazón se va endureciendo y nos vamos apartando del Señor. Pero Jehová le dice que yo he elegido este lugar para casa de sacrificio. Yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, no lo haré. O sea, Dios le está diciendo a Salomón que si él quiere, puede hacer todas esas cosas. Pero está dejando, siempre nos deja ver, siempre nos deja actuar. Y lo dejó actuar a Salomón. Dejó que hiciera la casa, dejó que hiciera el templo, ¿no? Entonces Dios puede hacer muchas cosas según su voluntad, pero Él nos va a dejar actuar para ver cómo nos desenvolvemos delante de Él. Y ahí es donde dice, si se humillare mi pueblo, hay un pacto con Dios, con Salomón, hay un pacto. Está bien, tú me has construido casa, está bien, tú me has levantado este lugar para adoración, para que se alabe mi nombre. Está bien, van a ver los sacerdotes, van a entrar al lugar santísimo, ¿no? Y se va a dar alabanza a mi nombre. Ya has orado y has dicho que, Señor, tú bendice esta casa, bendice este templo y bendice a los que vienen también. Y si alguno de los que vienen y cometen pecado, Señor, tú lo vas a perdonar. Y todo eso, y todo ello comenzó Salomón a orar, a decir. Y Dios oía, y Dios estaba expectante a la oración. Y se manifestó. Le dijo, ya Salomón, sí, voy a aceptar esta ofrenda, voy a aceptar lo que tú has hecho con tus manos, voy a aceptar lo que tú me has preparado, ¿no? Pero le dice, haz un pacto. Le dice, hace un pacto. Pero si se humillare mi pueblo, y ahora lo vamos a ver ese texto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, hay una necesidad de parte de nosotros como cristianos de ser humildes. A eso es lo que quiero llevarlos ahora, con este relato de la historia del texto de 2 de Crónicas 7:14. Hay una necesidad de parte de nosotros de ser humildes, o sea, de humillarnos delante de la presencia de Dios. Nuestra actitud delante de Dios es de humildad, de bajar, ¿no? De humillarnos delante de Dios. No siempre estamos expectantes a ello, pero siempre queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? ¿A cuántos no desean que Dios les esté bendiciendo?
Sí, queremos que Dios esté con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, sabemos que Él va a estar bendiciendo nuestras vidas, en todas las situaciones de nuestro ser. Pero también, tristemente, tenemos que decir que no estamos dispuestos a ser humildes, ¿no? Y esto no lo hago por el grupo que estamos aquí presentes, sino la palabra de Dios es de manera universal para la iglesia. Se habla en todos los templos, en todos los servicios públicos de adoración a Dios, ¿no? Que no estamos dispuestos a ser humildes y a humillarnos ante Él. Ustedes han visto cuando entran las personas a la iglesia católica. Algunos, de repente no todos hemos crecido en el Evangelio, pero algunos que hemos tenido la oportunidad de ir a la iglesia católica y hemos observado, ¿no? Ellos hacen una muestra de humillación delante del Señor. Por ejemplo, está ahí la cruz, ¿no? Y cuando entran, se inclinan y hacen un acto de humillación, de reverencia, según su tradición de ellos. Pero muchas veces nosotros, delante de Dios, no es necesario de repente venir, inclinarnos y hacer la señal de la cruz en nuestra cara, sino que venimos con ese espíritu de adoración, ¿no? De adorar a Dios. La Biblia lo dice, que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores Dios quiere que le adoren. O sea, nosotros tenemos que venir con esa actitud de adoración a Dios y estar siempre, tener presente que nosotros somos adoradores de Dios, ¿no? Entonces, fíjense que este texto tenemos que dejar la soberbia, porque lo contrario a humillación, el antónimo de humillación, la soberbia, el orgullo, el egoísmo. Y hay términos que van a ir contrarios a la humillación. Y nosotros como cristianos tenemos que tener claro estas palabras. Es demasiada la soberbia en que vivimos, pero aún así estamos pidiendo a Dios privilegios, cosas que quisiéramos que Él nos dé. Pero nosotros, y cuando yo predico o enseño también la palabra, primero me habla a mí. Y también muchas veces tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Qué bueno es ver entonces que el texto nos dice: si se humillare mi pueblo. Es algo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Es algo que Dios demanda de nosotros. Si en el diccionario de la lengua española dice que humillarse significa rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. Pero veamos qué quiere decir Dios cuando dice: si se humillare mi pueblo. Sucede otra cosa. No es tal como se dice según la ley del diccionario de la lengua española, ¿no? Pero ante Dios sucede otra cosa. Él no puede humillar cuando Él quiera. Él nos puede humillar. ¿Cuántos se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Cómo era el rey Nabucodonosor? Hizo una estatua. Hizo su estatua y todo el que pasara tenía que adorarlo. Y el Señor lo humilló a tal extremo que lo volvió como un animal, comiendo pastos de la hierba. Ante todo, Dios demanda una humillación voluntaria de su pueblo. Una humillación voluntaria de su pueblo. Pero ¿por qué demanda esto? ¿Por qué nos demanda que tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios? Se debe a la petición de Salomón, como ya les hice una remembranza de ello. Porque si vemos el contexto, dice en el 7:12, dice 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Por casa de sacrificio.
Pero Dios le hace una advertencia. Dios le hace una advertencia, como ya le volví a repetir. Dios está diciéndole a Salomón que él puede hacer con él lo que le plazca. Con tal razón, demanda que su pueblo debe humillarse ante él. En el versículo 13 dice, no, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, yo lo puedo hacer. Y no es necesario que tú me lo pidas, yo lo puedo hacer, porque yo quiero hacerlo. Si mandare a la langosta que consuma la tierra, yo lo puedo hacer. O si enviare pestilencia a mi pueblo, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Imagínense lo que hizo con el faraón, cuando no quiso que el pueblo de Israel salga, no quiso dejar libre al pueblo de Israel. ¿Qué tuvo que hacer Dios para doblegar la soberbia, la altivez del faraón? No le mandó las plagas para que pueda soltar y liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo. No solamente le mandó las plagas de la langosta, de la mosca, de las ranas, del agua de sangre y de tantas otras plagas que le mandó, y aún así el faraón no quiso ceder, no quiso obedecer a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para que pueda soltar y ablandar el corazón del faraón? Tuvo que mandar que todos los primogénitos tengan que fallecer. Todos los primogénitos de cada familia tengan que fallecer. Y Faraón pensaba que era de los hijos de Israel, pero no, la palabra fue para los egipcios. Entonces, si Dios quiere hacer algo, lo puede hacer. Para que nosotros podamos entender, en primera instancia, entender que mira, todo lo que te está pasando es porque de repente tienes una actitud que no está dentro de la voluntad de Dios. Que lo que estás haciendo no está correcto, no está agradándome. ¿No? Tienes que volver tus ojos a mí. Tienes que volver tu mirada a tu Creador. Y cuando nosotros podamos sentir que Dios nos abre el corazón y ahí a través de su Espíritu tengamos que decir, sí, Señor, estoy mal delante de tu presencia. Por eso que estoy haciendo esto, por eso que me está pasando esto, por eso que estoy caminando de esta manera, por eso que tengo todas estas circunstancias adversas en mi vida. Perdóname, Señor. Y eso lo hizo el rey Nabucodonosor. Tuvo que reconocer su pecado, siendo rey, andando como animal, comiendo los pastos como comen los animales, ¿no? Y eso lo reconoció el faraón también después que tuvo que morir su hijo mayor, su primogénito. Tuvo que decir en ese momento, bueno, Moisés, ¿sabes qué? Llévate todos, anda, están libres. Pero el hombre y la mujer tienen que actuar. Tenemos que actuar. En el momento cuando yo ya estaba desesperado, en el momento cuando yo me sentía ya un anciano de 90 años, teniendo 18, y me sentía como un anciano de 90 años porque hasta ese edad yo pensaba que ya había vivido toda una vida por la manera incorrecta de andar, porque yo de muy temprano, de muy niño, había conocido la calle, y a los 18 años ya me sentía como un anciano. Imagínense, si voy a contarles todo el proceso del por qué. Pero tuve que reconocer en algún momento, cuando llega la palabra a mi vida, a mi corazón, Cristo te ama, Cristo puede sacarte de ese hoyo donde estás. Reconoce lo que Él es tu Salvador, tu Señor. Ahora es el tiempo. Las cosas no suceden por casualidad, ahora es tu tiempo. Y yo tuve que volver mis ojos a Dios y poner atención a la palabra, a su palabra, y decir, sí, Señor, perdóname, líbrame, sácame de este hoyo donde estoy. Entonces Dios quiere que nosotros nos pongamos en esa actitud de humillación delante de la presencia de Dios, despojarme de todo orgullo, despojarme de toda vanagloria, de toda soberbia, y decirle, Señor, necesito de ti, necesito tu ayuda. Y Él nos va a extender su mano y nos va a apoyar, nos va a ayudar en todas circunstancias. Por eso dice que en el versículo 13 que Él puede hacer todo lo que Él quiere, ¿no? Pero no lo va a hacer si nosotros, pero Dios quiere que estemos dispuestos a humillarnos delante de la presencia de Él. Entonces,
Pero hay 4 condiciones, ¿no? Dentro de este texto hay 4 condiciones. ¿Ustedes ya lo han visto o no? Leyendo la palabra, ¿lo han visto? Dice primero, si se humillare mi pueblo. ¿Verdad? ¿Y de qué pueblo está hablando? ¿De las personas que no conocen a Cristo? No. De nosotros. Tú y yo somos pueblo de Dios. Y de las tantas iglesias. Está hablando de su iglesia universal, de la iglesia de Cristo. Ahorita en estas horas deben haber cuántos miles de iglesias que están predicando la palabra y Dios está hablando, ese es mi pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Somos parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal de Cristo. Entonces, esa condición es la primera condición. Debemos humillarnos, ¿no? Si se humillare mi pueblo. Él quiere que su pueblo esté dispuesto a humillarse, humilde voluntariamente. O sea, nadie nos obliga. Debe salir de nosotros una humillación voluntaria, postrarnos ante Dios, arrepentirnos de todo orgullo, de toda soberbia, ¿no? Esa es la primera condición. Y creo que todos nosotros que estamos aquí, como hijos de Dios, conocemos ese parámetro, conocemos esa condición, conocemos ese principio de humillarnos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque ¿cuántos alguna vez para orar se han tenido que arrodillar? ¿A quién se han arrodillado? ¿Delante del hombre? Delante de nuestro Creador. Qué orgullo, ¿no? Qué gran privilegio tener que arrodillarnos delante de nuestro Dios, de nuestro Creador. Señor, ¿no? Cuando muchas veces en oración clamamos, ¿no? Nos postramos ante Dios. La segunda condición que nos muestra el texto dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios quiere decir a su pueblo, yo me haré conocer a mí mismo cuando mi nombre sea invocado por cada uno de nosotros, sin importar la razón por la cual invoquemos su nombre. Él está dándonos a entender que Él está con nosotros, porque cuando dice sobre el cual mi nombre es invocado, estamos mirando ¿a quién? ¿Al hombre o a Cristo Jesús en nuestra vida? Porque todas las rodillas se doblarán en mi nombre, dicen, ¿no? Se refería al tiempo, bueno, estamos aquí también hay un prototipo de Cristo, ¿no? Que se refiere al tiempo futuro, en el tiempo de la gracia que estamos ahora nosotros. Jesús ya hizo la obra en la cruz. Ahora el tiempo está presente cuando nosotros invocamos a Dios, invocamos el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús murió por cada uno de nosotros? Amén. Y eso siempre lo van a escuchar. Y qué bueno que lo van a escuchar siempre, porque vamos a ver qué es lo que hizo siempre por Él. ¿Qué es lo que hizo siempre Él por nosotros? ¿O qué haremos nosotros para que Él pueda vivir, ¿no?, en nuestra vida totalmente a través de su Espíritu? La otra condición es y oraren, ¿no? Si nos comunicamos con Él. Fíjense cuántas condiciones. Primero, si se humillare mi pueblo, actitud delante de la presencia de Dios, delante del soberano de Dios. Invocación en su nombre, invocar su nombre. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos hablar el nombre de Dios en vano de ninguna manera. Invocar el nombre de Dios y orar en comunicación con Dios por medio de la oración, ¿no? Quiere decir que si tan solo nosotros estamos interesados en buscar su nombre a través de la oración en todas circunstancias, pedirle algo que debemos orar, hermanos. Tenemos las herramientas, tenemos la palabra de Dios en todo momento. Y también dice, y buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro. Buscarlo de corazón, sometiéndonos a Él. ¿Pueden buscar su rostro de Dios? ¿Ustedes creen que buscando el rostro de Dios van a ver a Jesús, la cara de Dios? A través de su Espíritu vamos a sentir que Dios está con nosotros. La gloria de Dios se va a manifestar. ¿Y cómo lo vamos a ver?
a través de la respuesta que Él va a dar, de las oraciones que nosotros hemos permitido, a través de las oraciones, de las peticiones que Dios nos va a conceder, de los milagros que Dios va a hacer en nuestras vidas, de la obra que Dios está haciendo ya en nosotros. Pero debemos creer que Él hará conforme a los deseos de su corazón, hermano. Y el último, si se convirtieren de sus malos caminos. O sea, nuestro cambio de vida, que dejemos de pecar. Todas estas condiciones, Dios lo puso como pacto con Salomón. Está bien, dice, ¿no? Entonces yo oiré de los cielos. O sea, Él promete escuchar. Si Salomón cumplía todo este pacto juntamente con el pueblo de Israel, dice que Él iba a escuchar desde los cielos. Iba a escuchar desde los cielos todo lo que los hijos de Dios pidieren en su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios alguna cosa? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios que nos resuelva alguna situación difícil? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa conciencia de decirle: Dios, ayúdame? Y Él va a escuchar nuestras oraciones. Hágalo con fe. Hagámoslo con fe. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, si estamos cumpliendo lo que Dios nos demanda, entonces podemos entrar con fe y solicitar y pedir todo lo que nuestro corazón está en ese momento anhelando. O si estamos en una circunstancia difícil, lo podremos hacer. Y dicen que Él perdonará, nos perdonará de los pecados. Antes, en el Antiguo Testamento, lo único que teníamos que hacer era, para ser perdonado, hacer un sacrificio de algún animal y elevarlo ante Dios. Pero hoy es diferente. Lo único que tenemos que hacer es recibir a su Hijo, a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, de manera personal. Y Él vivirá en nosotros a través de la gracia de Cristo. Ya no tenemos que traer cualquier animal y ponerlo en un altar y quemarlo y el olor que salga de ese sacrificio, ¿no? Iba a ser, cubrir nuestros pecados. Cubrir nada más. Ahora no, ahora a través de Cristo, y lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos perdona totalmente. No solamente cubre nuestros pecados, sino los saca. Y estamos limpios. Porque hoy somos salvos por la gracia de Dios. ¿Cuántos creen que somos salvos por la gracia de Dios? Amén. Dice en Efesios capítulo 2, del versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Hemos tenido que llegar a Jesucristo porque hemos creído que Él puede salvarnos. Y si hemos creído, ¿qué hemos tenido? ¿Qué ha habido en nosotros para poder creer? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para poder creer en Jesucristo? Fe. Un regalo de Dios, un don de Dios. Hemos tenido fe en Jesucristo, hemos creído y lo hemos aceptado en nuestros corazones. Por eso dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Esa fe es una autoridad en nosotros como hijos de Dios. Si tenemos esa fe, podemos decir, como dice la Biblia, decirle a este monte: pásate al otro lado, y el monte se pasará. A esta montaña, pásate de aquí para allá, y la montaña se pasará. ¿Creen que se hará? Es algo, no es una comparación, es algo figurativo, pero demanda la autoridad de ese don que Dios nos ha dado a través de la fe.
Si tenemos fe, hermanos, vamos a ser unos hijos de Dios con autoridad, pero esa fe genuina que Dios quiere que tengamos para todas las cosas, ¿no? Y esto no de vosotros, dice, no, esta fe no viene de nosotros, no sale de nosotros. Es una fe que viene, que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esa fe tenemos que anhelar ese tipo de fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra, no por todo lo que podamos hacer delante de Dios. No por todo lo que podamos hacer, sino para que nadie se gloríe, dice la Biblia, a través del apóstol Pablo. Entonces, yo perdonaré sus pecados, dice, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy somos salvos por gracia. ¿Cuántos ya son salvos aquí? Si hoy día nos recogiera el Señor, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde vamos a ir? A ver, ¿cuántos creen que se van al cielo si hoy día viene el Señor? Hay duda. Hay duda. Gloria al Señor, ¿no? Y aún yo mismo tengo que hacerme esa pregunta, hermanos. Recordando algunas películas cristianas del rapto, de la gran tribulación, del apocalipsis. Todos los que se quedaban eran los más consagrados, o supuestamente los más consagrados. Y aún los mismos ministros, los mismos pastores, se quedaban. ¿Y qué pasó? Si yo predicaba 4 cultos en los domingos, 4 veces los domingos, ¿no? Y qué fuerte. Eso también le recomiendo algunas películas, ¿no?, cristianas, que nos impactan. Y aún a nosotros mismos, hermano, yo me predico, y ahora que mi esposa le da la noticia que ya me dieron credencial, santo Dios, más responsabilidad, más Señor, ¿no? Cuanto más sabemos de Dios, más compromiso es para con Él, y Dios nos va a demandar más, hermano. Cuanto más conocemos su palabra, Dios nos va a exigir algo más. Pero alegrémonos, Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y Juan dice: hijitos míos, si pecado hubierais cometido, abogado tenemos, ¿no?, a Jesucristo. Abogado tenemos. Mientras tengamos este abogado y mientras haya oportunidad, hermanos, obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu, según nuestra condición espiritual. Ahora, dice también, dentro de la promesa, de la preciosa promesa que nos hace, que Él oirá de los cielos todos nuestros deseos, las oraciones, perdonará nuestros pecados, y dice también que sanará nuestra tierra, restaurará todo lo que tengamos dañado, va a restaurar todo lo que esté dañado. Esto puede ser salud, economía, familia, matrimonios rotos, hijos descarriados, circunstancias adversas, problemas, falta de poder comunicarse en los colegios, en las escuelas, en las universidades. O sea, Él va a restaurar todo lo que tengamos que restaurar en su momento. Y esto es la voz del Espíritu Santo a nuestra vida, que le decía antes. El Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu a decir en qué estamos mal, qué es lo que nos falta nosotros ponernos a cuenta delante de Dios. Y Él nos lo dice ya, que va a sanar nuestra tierra. Es la promesa que Él está haciendo, que va a restaurar todo lo que está dañado en nuestras vidas. Y poniéndonos a pensar, ¿qué puede ser que esté dañado en nuestras vidas? ¿Qué falta todavía darle al Señor? ¿Qué es lo que falta que nosotros podamos estar bien con Dios? Dios promete una restauración completa, hermanos. En el Antiguo Testamento significaba todo un modo de vida. Todo un modo de vida. Porque había leyes y tantas otras cosas
Pero ahora el Señor, a través de su Espíritu Santo, ahora que estamos en la gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él promete restaurarnos. Va a restaurarnos. ¿Creemos que Dios puede restaurar nuestra vida? ¿Ah? ¿Creen ustedes que Dios va a restaurar nuestra vida? Amén. Amén. ¿Ustedes creen que Dios va a restaurar nuestra vida? Amén. Él va a restaurar. Hay jóvenes, por ejemplo, de repente en un curso las matemáticas, de repente no somos buenos en las matemáticas, pero con la fe, siendo hijos de Dios y pidiéndole en oración, lógicamente estudiando, practicando, porque la matemática es teórico y práctico, más práctica que teórico, pero le pedimos a Dios con fe, nos agarramos de su promesa. Señor, tú dices que vas a escuchar de los cielos todo lo que te vamos a pedir, que tú, si hemos pecado, tú nos vas a perdonar y yo me arrepiento de mis pecados, perdóname. Dice tu palabra que tú vas a restaurar todo lo que está dañado y todas las circunstancias adversas. Y una de esas es que, Señor, no puedo entrarle a esta ciencia de las matemáticas, ayúdame. Parece una petición que dependa de nosotros como seres humanos, sí. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar. ¿Cuántos hijos de Dios que están en la universidad y están para entregar su tesis, cristianos, han pedido al Señor para que les pueda dar sabiduría y poder terminar una tesis? Y dentro de esa tesis no es solamente un trabajo monográfico, es un trabajo especializado, es un trabajo técnico y de ciencia que tiene que dar al final una solución, una alternativa, ¿no? Vemos tanta la cura del cáncer, vacunas para el SIDA y tantas otras cosas que han salido de tesis de hombres y mujeres que se han dado íntegros al estudio. Cristianos que han podido orar y Dios les ha dado la sabiduría para hacerlo. En todas circunstancias, no solamente en los estudios, en todas las circunstancias. Dice en el versículo 15 y 16 del capítulo que hemos empezado a leer, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora están abiertos los ojos de Dios. ¿A cuántos se alegran que la Biblia nos dice que los ojos de Dios están abiertos en este momento, en este lugar? Que nos está mirando, que nos está observando. ¿Ah? Y están atentos sus oídos. ¿Qué converso? ¿Qué digo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás solicitando? Y está escuchando tu corazón, o sea, la intención de tu corazón. ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente? Es un atributo del Señor, es omnisciente. Y Él lo sabe todo. Si Él nos ha creado, Él nos ha creado. Él sabe cuántas neuronas tenemos, cuántos pueden contar las neuronas. ¿Ah? ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? ¿Cuántos los cuentan? Sí, sabe todo. Entonces, Él está ahí expectante, está observándonos, ¿no? En este lugar. Así como estuvo Dios en el templo que Salomón levantó y dedicó. ¿Usted cree que no están acá? ¿Usted cree que Dios no está acá? Si la palabra dice donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Y Él está acá en medio también. Si Dios es ayer, hoy y siempre, Él está acá. Entonces, pero ¿cómo creemos? Por lo que ya hemos hablado. Fe. Ese don maravilloso. La fe. Entonces, ahora Él ha elegido y santificado esta casa. Dios eligió y santificó la casa. ¿Cuántos han leído el libro de Crónicas? Primera y segunda de Crónicas. A tu hermano Alfredo. ¿Cómo terminó Salomón? Alabando a Dios, adorando a Dios. ¿Ah? Hermanos,
Dios hizo un pacto con Salomón. Dios hizo un pacto con Salomón. Y ya hemos leído el texto, el versículo 14. ¿No? Hemos leído. Hemos visto 4 condiciones en ese versículo. Y luego le dice, si cumples estas condiciones, tengo estas promesas. Tengo estas promesas. Y ya hemos visto las promesas. Él va a escucharnos, va a perdonarnos, nos va a restaurar, nos va a sanar, ¿no? Pero lamentablemente fue en el tiempo de Salomón, en el tiempo del pueblo de Israel, un círculo vicioso. Se estuvo dando un círculo vicioso en el pueblo de Israel, que se arrepentían, ¿no? Y pecaban, que se arrepentían y pecaban. Salomón, siendo él, digamos, el rey Salomón, el rey de Israel, el hijo de David, el que, ¿no? Que era, su corazón de David era semejante al de Dios, y que permitió que su hijo le dedique un templo, le hiciera un templo. A las finales le falló. Le falló. Y le falló de una manera que también nosotros cuando leemos la palabra, ¿no? Nos entristece. Y aún nosotros, entristecidos por la actitud de Salomón, tenemos que seguir adelante. Porque con Salomón no se termina la historia de la vida eclesiástica de Dios, de la voluntad de Dios. Hay mucho camino. Hay mucho camino hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Salomón pecó. Salomón pecó. Y el pueblo de Israel seguía con un círculo vicioso de arrepentirse y de estar en situaciones adversas. Pero ahora nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. A Salomón le promete que él estará pendiente de su oración para concederle lo que él quiera, ¿no? Ahora nos promete a nosotros lo mismo, pero no nos garantiza que él pueda responder ante la actitud de nosotros. Nosotros tenemos que actuar, y tenemos que actuar de acuerdo a nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que Dios no nos puede llevar como marionetas o como muñecos o como robots con control remoto, no guiándonos según su voluntad, no, sino que Él nos ha dado un libre albedrío, libre pensamiento, libre conciencia de lo que podemos y no podemos hacer, de mantener o no mantener lo que Dios nos ha dado. Ahora nos toca a nosotros, en este siglo XXI, 2019, donde ya la ciencia está avanzada y todo, y las cosas se están dando con fluidez a nivel mundial. Nosotros también vamos de acuerdo, y ahora esta nueva generación que crece y nace va de acuerdo con la actualidad. Ahora niños de un año, niños de meses, de 8 o 9 meses, ya están usando celular y la están manejando. Van de acuerdo a la tecnología y a la ciencia. Pero también nos demanda que estemos dentro de la voluntad de Dios. Y la palabra, que tiene más de 2000 años, que supera aún los años que vendrán de tecnología y de ciencia, están aquí, hermanos. Que fue escrita más de 2000 años, está acá. Y todos los científicos y todos los que hacen ciencia tienen que llegar a la palabra de Dios para decir verdaderamente no.
lo que yo ya creé, lo que yo he creado, lo que yo estoy haciendo el proyecto, ya la Biblia lo había dicho y ya está acá todo. O sea, ahorita todavía, ¿cuántas cosas faltan inventar? Pero lo que pudieran inventar, lo que pudieran hacer, si leemos la Biblia, esas cosas ya están acá, ya están escritas, ya están profetizadas. Lean la Biblia, con conciencia, lean la Biblia y verán que así es. Para terminar, hermanos, para terminar, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ¿verdad? ¿Cuántos aún no lo han recibido? ¿Todos lo hemos recibido en nuestro corazón? Qué bueno, ¿no? ¿Y siente que ha sido tocado por Dios? ¿Ha sido tocado por Dios? Dios lo ha tocado, el Espíritu Santo lo ha movido, ha sentido la unción de su Espíritu en su vida. Entonces, adorémosles. Lo único que tiene que hacer es creer de corazón, que en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Y aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado delante de Dios. Y fíjense que la conciencia que Dios nos pide es que podamos meditar cada paso que nosotros podamos dar. ¿Este paso que estoy dando está dentro de la voluntad de Dios? ¿Voy a tomar esta decisión? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? ¿Voy a actuar de esta manera? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? ¿He reaccionado de esta manera? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? Y muchas cosas que podamos hacer al milímetro, decirle al Señor, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Y lógicamente van a haber actos, circunstancias y momentos de nuestra actitud o reacción en las cuales no tengamos que pensar ni meditar mucho, sino que al momento se va a producir una alarma de peligro. Y ya ahí no tenemos que hacer ningún tipo de pensamiento ni meditación, sino tenemos que actuar de restaurar de lo que se ha hecho, de pedirle perdón a Dios. Y lógicamente también aquí en la tierra tenemos que vivir en armonía unos para con otros, con nuestro prójimo. Cuando se dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Y cuál es el otro segundo y gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Yo he aprendido a amarme como yo soy. ¿Ah? ¿Cuántos se aman como a sí mismos? ¿Cuántos se aman a... ¿Ah? Veo que no todos se aman. Bueno, primero den... ¿Ah? Soy único. Alfredo es único. Soy especial. ¿Ah? Soy la niña de sus ojos. Gloria al Señor. Ya cuando nos vemos al espejo, nosotros decimos, gracias Señor, porque yo, como dice Alfredo, tú me has hecho único, me has hecho especial. Imagínense que hubieran dos Marcos Vega. ¿Ah? O dos Alfredo. ¿Ah? O dos Isaac. Ahí está Isaac. Dos Angelín. ¿Ah? Gloria al Señor. Dos José. Dos Paul. ¡Juan, santo Dios! Gloria al Señor. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno. Qué bueno que el Señor nos ha hecho especiales, como dice Alfredo, nos ha hecho únicos.
y que esta persona que Él nos ha hecho para su gloria. Nos ha hecho para su gloria, para alabanza de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie y ya decirle pues que la necesidad que tenemos nosotros como creyentes es aprender a humillarnos delante de Dios. Aprender a humillarnos delante de Dios. ¿Y cuándo vamos a poder humillarnos delante de Dios? Cuando el Espíritu Santo nos revele totalmente y nos dé testimonio que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos genuinos hijos de Dios, donde todo mal ha salido de nuestra vida, donde podamos decir somos nuevas criaturas y andamos en nueva vida, donde no hay orgullo ni soberbia, porque esos dos términos o esos dos pecados siempre están queriendo estar ahí en las iglesias también, en la iglesia de Cristo. La soberbia, el orgullo, la altivez siempre son los últimos que no quieren irse de nuestra vida, pero tenemos que en el nombre de Jesús decirle no, sal, y enseñar pues, decirle Señor, aquí estamos para lo que Él nos demande, para lo que Él quiera hacer con nuestras vidas. Es un texto que yo les invito a prolongar en sus estudios, que lo lean, que lean el contexto del por qué lo dijo en Segunda de Crónicas, cómo Salomón levanta el templo y por qué lo levanta y por qué lo hace, la oración extensa que él dice y ruega al Señor, él se anticipa aún de los pecados que algunos de los hombres de Israel puedan hacer, y dice, y tú lo vas a perdonar, Señor. Y Dios, bueno, en ese momento ve la intención de su corazón. Sí, Salomón tuvo buena intención, tuvo ese quebranto, tuvo esa humildad. Como hijos de Dios también nosotros tenemos ese mismo espíritu, pero tenemos que cuidarnos. El domingo pasado hablaba de que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Una similitud, una comparación al león, al enemigo, ¿no? Buscando a quien devorar. El diablo, Satanás, el enemigo de Dios. Que salimos de esta puerta y ahí está, ahí encontramos al enemigo a través de las tentaciones, de diversas tentaciones que pudiera haber. Y creo que nosotros sabemos que son tentaciones. En los jóvenes, las tentaciones de la atracción con el hombre y con la mujer, ¿no? Y los procesos que se puedan dar. Tanto hombres como mujeres sabemos hasta dónde podemos llegar hasta esas tentaciones. Y en su momento de decirle, sal en el nombre de Jesús. José, del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, tuvo la tentación que la mujer de Potifar, ¿no? el que le había puesto su confianza en él, ¿no? La mujer lo estaba seduciendo y quería tener unas relaciones con él. ¿Qué hizo José? Tuvo que agarrar y salir corriendo. Una tentación. Ya le decía yo también cómo el diablo tentó a Jesús cuando él fue a ayunar, ¿no? 40 días estaba con hambre, ¿no? Pero vamos a poner nosotros que podamos vencer en el nombre de Jesús todo este tipo de circunstancias. Dios nos va a ayudar, hermanos, jóvenes. Dios nos va a ayudar. Tenemos que comprometernos con el Señor. Tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que entrar íntimamente para con Él. Hay muchas cosas que nos van a venir a la mente como jóvenes, como adolescentes, como adultos. Van a venir muchas circunstancias en la vida en las cuales vamos a tener que tomar decisiones. Pero esas decisiones están de acuerdo a la voluntad del Señor o son decisiones apresuradas. Tenemos que estar
dentro de la voluntad de Dios. Y eso va a ser una forma de vida. Yo conocí al Señor a los 16 años y no me arrepiento de haberlo conocido a esa edad. He tenido mis pruebas, he tenido mis luchas y ahora me ven aquí delante de ustedes predicando el Evangelio. Y no me arrepiento de haberlo conocido a esa edad. Me he perdido quinceañeros, me he perdido matrimonio, me he perdido bautizos, me he perdido tantas cosas de reuniones de jóvenes, pero que esas reuniones de jóvenes, ¿a dónde me iban a llevar? A las finales, con dolor de cabeza, sin dinero y con tremenda tristeza porque todo se fue. Tristes al día siguiente. Pero estar con Dios es algo magnífico. Y hay vida y hay vida en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Te damos gracias, bendito Dios. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, por lo que tú nos has dado a conocer, Señor. Señor, gracias porque nos has enseñado a que delante de tu presencia, Señor, tengamos que llegar humillados delante de ti. En otras palabras, Padre, nos dice que tengamos que venir con un corazón sincero, tengamos que venir delante de ti con un corazón arrepentido, tengamos que venir delante de ti con un corazón, Señor, comprometido para contigo, Señor, viviendo una vida nueva, viviendo una vida santa como tú nos has dado. Te has dado a entender en tu palabra. Como nueva criatura, Señor, que somos, que ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque te hemos recibido en nuestro corazón y tú nos has aceptado como hijos. Te damos gracias, Señor, porque tú has muerto por nosotros en la cruz, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo, Señor. Pero la tumba no te detuvo, Señor, sino que tú resucitaste, Padre. Que tú te levantaste de entre los muertos, Señor, y resucitaste. Y por ello, Señor, cuán gozosos estamos ahora de poder alabar tu nombre, adorarte, predicar tu palabra, Señor, porque creemos y sabemos, Señor, que tú estás ahí en la gloria de Dios. Estás a la diestra de Dios, intercediendo por todos y cada uno de nosotros, Señor, como ya le hemos dicho. Que tú, Señor, estás personalmente con todos y cada uno de nosotros, en todo lugar y en todo momento y en toda circunstancia. Por eso nuestro corazón se alegra, se regocija, Padre. Mira, Señor, en este momento, en esta casa de oración, Señor, a estos jóvenes, a tus hijos, a estas personas, Padre. Mira, Señor, su corazón. Mira, Señor, su vida. Mira, Señor, las intenciones, Señor, verdaderas que ellas tienen dentro de su corazón, de su mente, Padre. Señor, sigue fortaleciéndonos, sigue renovándonos, sigue transformando nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, Padre, con esa seguridad, con esa garantía, con esa autoridad, Señor, que tú le pusiste a Salomón, Señor. Pero ahora yo lo tomo, Padre, en este momento, porque esa palabra profética vino para mí también y para este pueblo, Padre. Esas condiciones, Señor, las tenemos nosotros ahora, Padre. Y reclamamos, Señor, las promesas que tú dijiste, Señor, que ibas a escuchar, Señor, nuestras oraciones, que ibas a escuchar nuestras peticiones, que ibas a perdonar nuestros pecados, que nos ibas a limpiar, Señor, que nos ibas a sanar, Señor, ibas a restaurar, Señor, todo lo que estaba roto en nosotros, Señor. Ahora te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que perdones nuestras vidas, que nos cambies, nos transformes y, Señor, que nos sanes de toda enfermedad, si tuviéramos, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que restaures esta tierra, Señor. Restáuranos, Señor. Límpianos, Padre, de toda impureza, Señor, Dios mío. Esa es la promesa que tú nos diste, Señor, y esa es la que te reclamamos ahora, Padre Celestial.
Y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir orando, a seguir perseverando, intercediendo, Señor. A seguir, Señor, clamando delante de tu presencia, Padre. Para tener autoridad en el momento que el enemigo venga, Señor, a tentarnos y poderle echarle fuera en tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este pueblo, por estos adolescentes, jóvenes, adultos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque creo, Señor, que tú estás haciendo una obra maravillosa en sus vidas, Señor. Que no es casualidad, Señor, que estén aquí, que no es casualidad, Señor, que tengamos que marcar su número para llamarlos, Padre. Sino, Señor, es un momento especial que tú tienes para con ellos, Señor. Y es un momento especial que tu Espíritu Santo nos pone a nosotros, Señor, para que tú puedas obrar, Señor, en sus vidas, obrar, Señor, en sus cuerpos, en sus almas, Padre, en la familia, Señor, en los parientes, Señor, Dios mío. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos enseñas, Señor, que delante de tu presencia, Señor, tenemos que venir con humildad, como dice el salmista, contritos y humillados, Señor. Y gracias por ello, Señor, por enseñarnos estas cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de todos mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, porque en estos días creo, Señor, y estoy firmemente convencido que tú obrarás, Señor, y ellos verán tu gloria, Señor. Ellos verán la mano, Señor, maravillosa que tú le vas a dar, la vas a poner, Señor, sobre ellos. Que tú vas a hacer, Señor, el resultado de sus oraciones, Señor, a través de los frutos que ellos puedan dar, Señor, de santidad, de consagración, de compromiso, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.